Bendecidos con toda bendición. Una vez más estamos aquí listos para edificar lo que Él más amó, que es su iglesia. Y hasta que no venga la transformación, seguimos edificando con el fundamento que tenemos del verdadero evangelio. Bueno, en esta semana estábamos hablando, los compañeros en la oficina, por qué en nuestro ministerio muchas personas ven al Señor en mí y por qué otros piensan que es una blasfemia. Quiere decir que aparentemente hay una información que produce una revelación en ustedes que ven al Señor en mí y ellos carecen de una información para poder ver al Señor en mi persona. Y pensamos que es así. En esta ocasión yo voy a compartir con ustedes. Quizá hay un amigo suyo sentado, quizá hay alguien ahí cerca que usted invitó. O quizá hay alguien que le está gustando el mensaje, pero le choca la parte, le repele, le afecta que usted diga que yo soy el Señor. Como que es una blasfemia ver al Señor en un ser humano. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla de esta venida, habla de una reunión. Si usted lee en segunda carta a Tesalonicenses, usted puede ver que él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, ahí hay unos detalles. Número uno, es una reunión. Quiere decir que no es un acto de venir y arrancar, llevarte así como dicen los evangélicos, que es un arrebatamiento que te lleva por ahí para allá a las nubes sin educación, sin reunión previo, sin una educación. Entonces dice ahí que no te dejes mover ni por espíritu, ni por enseñanza o ni por carta como si fuera nuestra. Estuvimos hablando la semana pasada de que hay 8 cartas escritas que están contaminadas por el evangelio falso de la circuncisión. Este evangelio de la circuncisión concluimos que la religión judaica, el judaísmo, que Pedro, el primer apóstol, practicó ese evangelio y estaba bien practicarlo hasta que Cristo fuera a la cruz. Una vez Cristo muere, ese evangelio caduca, desaparece. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen de mover de vuestro modo de pensar, porque hay una información en tu modo de pensar para ver al Señor en mí. Pero entonces dice, ni por carta, dando a entender que esos libros son los que le dañan el verdadero evangelio que Pablo escribe. Porque usted ve que Santiago habla de las obras, Pedro habla del diablo, Juan habla del pecado presente, Judas dice que convierte en la gracia en libertinaje y Apocalipsis que está lleno de símbolos y confusiones. Entonces estos libros que compenden desde Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, estos libros son los que Pablo dice aquí, ni por carta. Pablo sabía que después de su muerte estos hombres iban a escribir y esos escritos son los que estorban de que las personas vean al Señor en mí. Por ejemplo, yo puse aquí varios. Si yo le digo a usted que el Señor está en lo profundo de la mar y que
usted pudiera verlo, porque él llegó debajo de la mar. Y yo le digo a usted, lo único que para poder ir verlo, tarda 15 minutos en lo que tú llegas a esa profundidad. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué tú necesitarías para poder llegar allá? Yo imagino que la contesta tuya es, bueno, un traje de buzo y un tanque de oxígeno, porque en 15 minutos me voy a ahogar, porque mi cuerpo no está programado para funcionar debajo del agua por tan largo tiempo. O si yo te dijera a ti, mira, tú tienes una muela dañada, se te puede quitar sin dolor. Sin dolor, no, me va a doler. ¿Y qué tú necesitarías? Bueno, anestesia. Hay diferentes tipos de anestesia. Y entonces, así no te duele. O si yo te digo, mira, yo necesito llegar a Puerto Rico desde aquí de Houston en 4 horas. A nado es imposible. Por barco no se puede. ¿Qué tú necesitarías? Pues un avión. Y así por el estilo, para tú poder ver al Señor en mí, tú necesitas una información que tú has carecido de esa información. Ahora no te obligamos, ahora yo te la daría, yo te diría más o menos unos pasos a ver si tú puedes ver al Señor en mí. Número 1, lo primero que tienes que hacer es experimentar un alumbramiento interno. En esta semana yo estaba hablando de mi hermano bendecido, Hoff, es que se llama el apellido, que canta en Honduras, que él es ciego. Sin embargo, yo dije, en Honduras hay un hombre que es ciego y ve, porque tiene los ojos alumbrados. No son los ojos físicos, son los ojos internos de la mente, del alma o del espíritu. Entonces, fíjate cómo dice Pablo. Pablo hablaba con la congregación a los efesios y tenían el mismo problema, a ellos les faltaba revelación. Y entonces Pablo les dice en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, número 1, y de revelación en el conocimiento del verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Así que ese es el primer paso. Hay que orar por ti para que se te alumbren los ojos de tu entendimiento y puedas poder ver al Señor en un ser humano normal. Porque a ti esos libros contaminados por la circuncisión te hicieron un embrujo. Y el trabajo de los apóstoles una vez cesó cuando Cristo murió. Ellos siguieron predicando y esa prédica en este tiempo después de la cruz produce un embrujo, produce un legalismo, produce una ceguera, o más bien te coloca un velo para tú no poder ver al Señor vestido como yo estoy vestido, con ropa normal y con carne y hueso. No, a ti te dijeron que tiene que ser en una ropa blanca, resplandeciente y con los ojos botando fuego. Te dijeron que era la única forma que tú lo ibas a ver cuando Él llegara en su segunda venida. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es alumbrarte los ojos bien alumbraditos, porque estás ciego a la vida del Espíritu. Tú necesitas un arrebatamiento en tu mente para que puedas quedar alumbrado. Y todos los del ministerio Creciendo en Gracia tienen ese alumbramiento y eso produce un regocijo, produce una inmensa calma y paz. Le ordena los pensamientos a uno cuando uno es alumbrado. El que no está alumbrado, pues fácilmente usted puede ver cómo anda desordenadamente, no entiende, el idioma nuestro no lo entiende. Es una situación, en un hogar, ustedes los que tienen familiares que todavía no entienden, ven cómo los maltratan y cómo los malentienden en sus dichos y en sus creencias. Bueno, entonces, número dos, hay que enseñarle de que hay dos evangelios, no uno.
Y tampoco hay 5, como le enseñan por ahí los católicos, que ellos llaman evangelio a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. Esos no son evangelios, esos son libros históricos de la vida de Jesús en los días de su carne. Entonces, el segundo paso, aparte de que el primero ya lo sabemos, Efesios 1, 16 al 18. Apúntate por ahí para cuando tengas que explicarle esto a otra persona, para que entiendan quién es el Señor. El segundo paso es Gálatas 2:7, que dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí tú ves 2 evangelios. Entonces, si tú ves que le encomendaron a Pablo, que es el apóstol a nosotros los gentiles, que lo subieron al tercer cielo, que lo llevaron al paraíso, que le revelaron unas palabras inefables, pues tú debes decir, entonces el evangelio que yo debo obedecer es el de Pablo, no el de los apóstoles. Claro, por eso tuve la iglesia católica que dice, no, porque nuestra iglesia la fundó Jesús de Nazaret. Imagínate, pues seguro la fundó Jesús de Nazaret, que era del evangelio de la circuncisión, que era el que Pedro servía, que Pablo dice allá en Romanos 15, que él fue siervo de la circuncisión para mostrarnos la verdad. Vamos a leerlo porque eso es información importantísima para ti que todavía no has podido ver al Señor. Mira cómo dice Romanos capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero ese evangelio que Jesús de Nazaret sirvió no es el verdadero evangelio después que resucitó. Es el que les revelaron a Pablo. Porque él le sirvió a ese para mostrar la verdad. Quiere decir que aquel no tenía la verdad. ¿Por qué? Porque aquel se basaba en la ley que fue dada a Moisés. Y la ley nada perfeccionó y la ley nada vivifica. Quiere decir que no es por ley, es por gracia. Y si es por gracia, tienes que ir donde Pablo, no donde los demás apóstoles, porque los demás apóstoles, como te mencioné antes, están contaminados. Y esos son los líderes que guían las iglesias mundialmente. El único ministerio que solo tiene un apóstol es Creciendo en Gracia y es Pablo. Los demás ministerios tienen 11 apóstoles o 10, porque ya Pablo está fuera y Judas que se mató. Así que esos 10 los tienen trastornados y confundidos. Por eso es que Pablo dice allá en Gálatas, mira qué clarito lo dice, en el capítulo 3, verso 1, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Otra versión dice, ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, después que fue crucificado cambió todo, es otro evangelio, es el de la incircuncisión. Entonces tenemos que concluir que ahí es donde de eso es que se forma el velo. De tú no tener los ojos alumbrados por Pablo, se te forma un velo. De tú no tener el evangelio de Pablo, se te pone más duro el velo. De tú no entender que los apóstoles son falsos después de la cruz, que su trabajo caducó y sigues creyendo en sus escritos, se te aprieta más el velo, se te pone más ancho, más espeso, te nubla casi, como era el velo del templo que era de arriba abajo, así lo tienes puesto y no puedes ver el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, como dice allá en Hebreos. Dice que Él nos abrió un camino nuevo, 10:20. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo. Quiere decir que si dice nuevo, es que había uno viejo. Vamos a ver si está allí en Hebreos 10:20, para ponerlo en tu pantalla, para que lo estudies con detenimiento. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Quiere decir que la carne de Jesús de Nazaret sirvió para abrirte un camino nuevo. No te vas a quedar en el viejo con su carne. Ahí podemos entonces ir al próximo paso, que tú tienes que dejar a Jesús de Nazaret a un lado, porque Jesús de Nazaret
te va a estorbar en esta experiencia nueva del camino nuevo. Su carne sirvió para un propósito, pero esta vez, si tú no obedeces a ese propósito, la carne de Jesús de Nazaret te va a lastimar, te va a afectar, te va a perjudicar. Por eso a nosotros no nos entienden cuando nosotros decimos, no, nosotros no estamos con Jesús de Nazaret. Y ellos persisten, sí, Él fue a ese que yo espero. Pues Él dijo, a mí no me veréis más. Claro, porque esa carne desapareció y vino en otro velo. Mira cómo dice Romanos 7:4, que es el próximo paso que debes de tener en mente. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo ves clarito ahí, es bendecido. Esto es como ponerte el tanque de oxígeno para que bajes a la profundidad y puedas ver al Señor. Esta es la ayuda que te estamos dando para que puedas por primera vez decir, ya vi al Señor. Bienaventurados los que ven al Señor. Mira cómo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del mismo. ¿Cómo dice ahí, bendecido? Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, con el fin de que, lleve fruto para Dios. Hermano bautista, tú no has llevado fruto para Dios. Tú has llevado fruto para tu denominación bautista. Hermano pentecostal, tú no has podido llevar fruto para Dios porque tú todavía crees en Jesús de Nazaret. Nosotros creemos también en Jesús de Nazaret, pero hemos quitado los ojos de Él porque creemos en lo que Él hizo. Él es el puente para llevarnos al resucitado. Entonces, bendecido hermano católico, tú no puedes ver al Señor porque tú tienes un velo. Todos los que me estén escuchando, testigos de Jehová, mormones, presbiterianos, no, yo no te estoy diciendo que tú eres malo, no es que eres malo, es que estás tapado, tienes un velo puesto en tu entendimiento y solo este servidor y creciendo en gracia es el que tiene la habilidad de quitarte ese velo. Bueno, los que han experimentado ese cambio, que ven a Jesús en mí, mira cómo dice segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que si a ti te quitaron el velo, es porque este servidor te lo quitó. Porque para él quitar el velo tiene que estar en un cuerpo de carne aquí abajo predicando. ¿Cómo que Jesús predica? Sí, Jesús vendría a predicar de nuevo. Mira cómo dice Romanos 16:25. El apóstol te lo advirtió en sus cartas. Dice el verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Fíjate que Pablo sabía que ese que puede iba a usar el evangelio de Pablo, no el de los apóstoles. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quiere decir que Pablo te advierte aquí, bendecido, que ese es otro paso importante, que venía un día donde Jesucristo iba a estar en carne, en las reuniones que él iba a tener, iba a estar predicando un evangelio conforme al evangelio de Pablo, no conforme al evangelio de los apóstoles, que era el de la circuncisión, como te mencioné antes. Y entonces, si tú ves a Romanos capítulo 2, verso 16, en ese mismo libro, te va a decir otra cosa, que es lo que yo estoy usando ahora mismo contigo. Mira el verso 16 del capítulo de Romanos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Yo estoy juzgando los secretos tuyos conforme al evangelio de Pablo. Yo le he juzgado los secretos a todo el ministerio Creciendo en Gracia y le he revelado, le he alumbrado, le he mostrado su verdadera identidad a través del evangelio, la herramienta que dejó Pablo en aquellos tiempos, porque Cristo se las reveló al mismo y Cristo se las reservó para su segunda venida, para dar evidencia a quién era él. Con esto es que Jesucristo puede venir a un hombre, a un velo como José Luis de Jesús Miranda y decir, yo soy el Señor. Eso es lo que me da la autoridad a mí, sino como yo pudiera decir,
yo soy el Señor. Por bueno, no, aquí no hay ninguno bueno. Los velos todos vienen en debilidad humana. Por lo tanto, se necesita una información para tú poder decir, yo he podido ver al Señor. Por ejemplo, fíjate, allí en Mateo 5:8, mira cómo dice, Mateo 5:8. Bien importante esto. Dice el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué tú entiendes por limpio? Pues limpio, santo, sin hacer nada malo. Pues eso es lo que tú entiendes. Pero ¿y quién tiene el corazón limpio? Tú no tienes que hacer nada malo para tener el corazón sucio. Si es por obra, tú vas a tener el corazón siempre sucio, la mente, porque el corazón no es el que pompea sangre, es esta, la mente, donde está el espíritu. Entonces cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, es bienaventurados los que le han limpiado la mente, los que le han alumbrado los ojos del entendimiento, porque ellos van a poder ver a Dios. ¿Y con qué se limpia el corazón? ¿Con qué se limpia la mente? Mira cómo dice allá en Hebreos capítulo 12, verso al 14. Estos pasos, si los estudias, sales al otro lado. Mira cómo dice el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué santidad tú crees que es esa? Pues la santidad que produce la palabra para limpiar tu mente, y así tú quedas limpio y puedes ver al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. ¿Cómo te lo vas a limpiar? ¿Con qué agua te lo vas a limpiar? ¿Con qué detergente? No hay detergente. Aquí el detergente es la santidad que da papá gratuitamente. Como dice primera carta a los Corintios, que hay una santidad que son los cuatro requisitos para tú poder ver al Señor. Mira cómo dice capítulo 1 de primera carta a los Corintios, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ven la clave, bendecido, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que dice que está limpio del corazón, gloríese en el Señor. Bendecido, estos son los requisitos que te preparan para poder comenzar a ver al Señor, porque tenemos ya personas así alumbraditas, que les gusta el ministerio, que dicen, no, José Luis tiene razón, pero eso de que Él es el Señor, no. Pues te falta, parece, un poquito más de santidad, porque hasta que no puedas tener esas ayudas. Esos son ayudas, como necesitas el tanque de oxígeno para bajar 15 minutos en el agua, como necesitas un avión para poder llegar a Puerto Rico en 4 horas, como necesitas un poquito de anestesia para quitarte la muela que no te duela, pues así necesitas la información que te estoy dando para que tú puedas decir, ya yo he visto al Señor. Ya yo sé quién es el Señor. Ahora entiendo los locos del ministerio Creciendo en Gracia. Claro, con esta información que yo tengo, pues puede ver al Señor cualquiera. Y vas a poder ver algo que nunca antes se había visto en 2000 años de historia religiosa cristiana. Mira cómo dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, manifestación pública, míralo ahí, aparecerá, lo vamos a ver, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este servidor es el único que ha aparecido en la historia diciendo que no hay pecado, sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene pecado. El Cordero de Dios se lo llevó de un viaje. Como dijo Zacarías 3:9,
Él cuando venga quitará el pecado de la tierra en un solo día, quitará el pecado de la tierra. Entonces, bendecido, tú tienes que tener este material bien cerca de ti para tú poder ver al Señor. Así que con esta información yo me despido en este día y yo espero que ustedes, los del ministerio, copien esta informacioncita o busquen el CD, los apuntan, practiquen estos versos que yo le he dado para que puedan guiar a otros a poder ver al Señor. Así que se despide el Señor de ti. Se despide Jesucristo, hombre de su amada iglesia, declarándolos bendecidos, declarándolos reinando en vida, declarándolos siempre en triunfo. Y los declaro sanos totalmente, de pies a cabeza. Yo digo que tú estás completamente sano. Y yo digo, como dijo Isaías, ninguno dirá estoy enfermo, porque tú no estás enfermo. Tú lo que tienes son mentiras pasajeras en tu cuerpo. Así que bendecido, una vez más me despido de ustedes. Gracias y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.